velad y orad. Velad y ¿qué más? Orad. Porque vuestro adversario, el diablo, tenemos un adversario, anda cual león que ruge, rugiente, buscando presas. ¿Con qué intención? Para saludarlas, para devorar. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. La Biblia cuenta de un relato que sucedió antes de la creación de este mundo. Ese relato que cuenta la Biblia y ese suceso ocurrió en el cielo y fue la rebelión de un ser que Dios había creado llamado Lucifer. La Biblia presenta que este ser que Dios había creado ocupaba una posición elevada. Tenía acceso directo al trono de Dios. Entraba y salía sin ningún impedimento desde el trono de Dios. Y por alguna razón no explicable hasta el tiempo de hoy, este ser decidió rebelarse contra Dios. Rebelarse contra Dios. Y esa rebelión trajo como resultado no solo un trastorno en todo el sistema de la creación de Dios y del universo, sino que el fundamento y trono de Dios se vio atentado con esa rebelión. Pues este ser desafió la autoridad de Dios y él pretendió por sí mismo autoproclamarse Dios. Ya se sentía con la capacidad y las habilidades, viendo lo que Dios hacía, de hacer algo semejante. La Biblia presenta el relato al cual le voy a invitar en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, capítulo 28, del versículo 12 en adelante, para que podamos entender en medio de qué campo de batalla nosotros estamos viviendo. ¿Por qué debemos en cada momento y circunstancia tener no solo la visión física disponible, sino la visión espiritual? Y también dar por sentado y entender en su plenitud que hay victoria asegurada para todo aquel que está en Cristo, aun en medio de la batalla que estamos viviendo. Vamos a la Biblia, Ezequiel capítulo 28, leemos del versículo 12 en adelante. Está haciendo un paralelismo con el rey de Siria, pero las declaraciones tienen que ver con la rebelión de Lucifer. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello ¿de qué? De la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, refiriéndose al trono de Dios, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, hace mención de piedras preciosas, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Fue creado, no fue que fue subiendo de rango, fue creado de forma excelsa para dirigir los ángeles del cielo. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras preciosas, de fuego te paseabas. Perfecto eras. Verso 15. En todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué dice la palabra? Maldad, fenómeno extraño, inexistente, que no se explica. En ti se halló maldad. En el mismo trono de Dios se halló maldad en un ser creado con toda la perfección de Dios. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé
entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón, se llenó de soberbia a causa de lo que yo hice de ti, de tu hermosura. A causa de lo que Dios había hecho de él se enalteció y se llenó de soberbia. Con la multitud de yo te arrojé delante de ti, delante de mí te pondré para que los reyes te miren. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti. Espanto serás, y para siempre, gloria a Dios, dejarás de ser. El resultado del orgullo de este ser creado por Dios, exaltado por Dios, creado con perfección, creado con adoración y celebración en el cielo, su rebelión trajo que fuera echado del cielo. Con más detalle lo presenta Apocalipsis capítulo 12, que dice que se levantaron contra Dios y él y la tercera parte de los ángeles. Apocalipsis capítulo 12 del versículo 7 hasta el 9. Este ser, no solo en él se generó la maldad, sino que él comenzó una campaña en el cielo de desinformación, de distorsión contra Dios y las leyes que Dios había establecido en su universo. De hecho, que el Dios y su ley consiste en amor. No era que se estaban quejando de que Dios hacía algo inapropiado, pero este ser comenzó a presentar a Dios como un ser arbitrario y que con él había cierto tipo de libertad si los demás le seguían y él llegaba a proclamarse por sí mismo como Dios. Apocalipsis habla de la batalla, la realización de esa batalla. Vimos cómo este ser fue creado, cómo surgió de manera extraña, inexplicable, maldad en un ser que fue creado en el cielo donde no hay pecado, que fue creado para dirigir los otros ángeles de Dios, que entraba y salía al mismo trono de Dios cuando él entendía necesario, y en ese ser se desarrolló la maldad e inició una gran rebelión en el cielo. 12, Apocalipsis o Revelación capítulo 12, versículos 7 hasta el 9. Después hubo en el cielo una gran batalla. Miguel, que es uno de los nombres que se utiliza para nuestro Señor Jesucristo, y sus ángeles, que eran todos los ángeles, pero ahora había ángeles engañados porque no había ángeles de Satanás ni ángeles de Jesús. Todos los ángeles eran de Dios porque Dios los creó. Pero ahora había ángeles en rebelión. Ahora Lucifer tenía ángeles con él rebelados contra su creador. Y estos ángeles rebelados intentaron luchar para usurpar, tomar el trono que le correspondía a Dios y entregarle el trono a este ser Lucifer que se rebeló. Y el escritor Juan, el discípulo amado, dice: pero en esa lucha de ángeles, Dios, en la persona de Jesucristo, y el príncipe o el ángel, arcángel Lucifer, dice la palabra que no, en medio de esa batalla, estos que se rebelaron no prevalecieron, sino que fueron echados del cielo, pues no hubo más lugar para ninguna persona que esté en rebelión contra Dios. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Lucifer ahora es mencionado como un dragón, como Satanás el engañador, el mentiroso, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y los ángeles que le siguieron fueron arrojados también con él. Primero recordemos que Juan está escribiendo
y diciendo cómo fue la guerra, y cuando Juan está escribiendo ya estaba la existencia del mundo creado. Cuando hubo la rebelión no existía la creación del mundo. Así que Satanás, Lucifer, no fue echado hacia la tierra, fue echado fuera del cielo hacia el abismo. Quienes le dan entrada a la tierra después de la creación son nuestros primeros padres, Adán y Eva, a través de la aceptación del engaño de estos, o del engaño de Satanás sobre estos. La Biblia habla que este ser ahora en rebelión contra Dios, habiendo entrado a través de engaño a esta tierra, toma posesión de esta tierra y establece un sistema contrario a Dios. Y desde aquí, atacándonos a nosotros, los seres creados a imagen de Dios, está atacando y lastimando al mismo Dios. Nosotros vivimos en medio de una gran rebelión contra Dios. Este mundo está en rebelión contra Dios. Sirviendo ahí en Manhattan, cada día observo cómo los actos de rebelión contra Dios y pecado ya son cosas del día al día. Al principio me sorprendía, pero el tiempo va pasando y todo va pareciendo algo común y normal. En medio de este mundo que nosotros estamos viviendo, ya el pecado, la maldad nos parece algo común y normal. Y se nos está olvidando que tenemos un enemigo que utiliza a quien está a tu lado para atormentarte y desconectarte de la adoración al Dios verdadero, que utiliza a las personas que tú amas o amaste para lastimarte o dañarte, que el enemigo se disfraza de ángel de luz si fuera posible con la intención de dañarte, que el enemigo sigue creando desinformación con relación al carácter de Dios y atribuyendo sus crueldades y sus maldades a Dios, como la pandemia que estamos viviendo y las tragedias que azotan el mundo. Que tristemente vivimos en medio de un mundo que las personas que están llamadas a representar y hablar de Dios también han distorsionado el carácter de Dios. Y con la misma mentira del Edén sigue el mundo religioso engañando a la gente y atemorizándole. Por ejemplo, Lucifer le dijo a la serpiente, ahora Satanás, le dijo a través de la serpiente a la mujer: no moriréis, sino que ustedes llegarán a ser como lo que yo aspiré, llegarán a ser como dioses. El mundo religioso te dice: si tú te mueres, ya he escuchado muchas personas y aún postean en sus muros, de personas que han muerto creyendo en el Señor, dicen: ahora tú estás en la presencia del Señor allá en el paraíso. Esa misma mentirita de no moriréis se sigue vendiendo aún después de la muerte, que el que se muere y sirvió al Señor está allá con el Señor vivo. Está muerto, dice la palabra, y que el que no obró mal sigue vivo ahora quemándose en un lugar de tormento. No es la dirección que pretendo, solo que el enemigo sigue engañando en la actualidad con la misma facilidad que engañó a Eva, para que los seres humanos tengamos distorsión y confusión con el Dios creador. Pues un Dios que trata mal a los seres que Él creó, un Dios que castiga a los seres que Él creó porque se equivocan, un Dios que mete al infierno a los seres que Él creó porque ellos no tomaron la decisión de aceptarle, es un Dios cruel. Y estamos viviendo en un mundo donde Satanás está engañando constantemente y nosotros mismos estamos expuestos al engaño
de Satanás. Nosotros no somos promotores de la obra del diablo. Nosotros somos promotores de la obra que Cristo hizo por ti y por mí, de la obra de redención en la cruz del Calvario. Vivimos en un campo minado, vivimos en un terreno del diablo, pero en este terreno, en esta tierra, hubo uno que es Dios, que vino, vivió y venció, y su nombre es Jesucristo. Y la palabra establece que nosotros que hemos creído en Él, estamos llamados a refugiarnos y a celebrar su victoria. Y en esa victoria tener la tranquilidad y la paz, que en su victoria nosotros también seremos más que vencedores. Por eso yo celebro y alabo que la palabra dice que aunque vivimos en medio del engaño, que aunque somos presa y estamos expuestos a Satanás, que aunque caemos y nos desviamos del camino, reconociendo a Cristo, dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pues nosotros somos parte de la victoria de Jesucristo en esta tierra. Hay protección y seguridad para nosotros en medio de esta gran rebelión. Hay protección y seguridad para aquellos que creen en Cristo. Hay perdón y perfecta salvación para aquellos que hemos decidido en fe echar nuestra suerte con el Señor Jesucristo. Por eso no importa con qué estrategia el diablo te esté engañando, te esté presionando, se esté burlando de ti, te esté lastimando. Hay un solo vencedor en medio de esta batalla cósmico-espiritual, y ese vencedor es Cristo Jesús, a quien sea la honra y la gloria por siempre. Se reveló en el cielo, fue echado del cielo. En la cruz perdió todo control y afecto con los otros seres que viven en el universo. En la cruz quedó sentenciado a destrucción eterna. Y muy pronto, cuando el Rey de Reyes, el vencedor que es Cristo, aparezca en las nubes de los cielos, será exterminado por siempre Satanás. Destruida su obra, destruido su engaño y destruida su persona. Y como dice la palabra, de la maldad y de Satanás no quedará ni raíz ni rama. Resiste en fe. Resiste en fe. Pide la visión espiritual necesaria y cúbrete en medio de esta batalla de toda la armadura de Dios, como dice Efesios capítulo 6, vestíos, verso 10, vestíos de toda la armadura de Dios, para que en medio de esta batalla nosotros podamos hacer ¿qué? Resistir. Y habiendo acabado esto, porque esto va a acabar, gloria a Dios. El dolor que tú tienes ahora va a acabar. El tormento que tú tienes ahora va a acabar. La aflicción que tú tienes ahora va a acabar. Los golpes que el diablo te da va a acabar. Eso va a pasar. Todo lo malo y negativo con lo cual Satanás nos está lastimando va a pasar. Pero ha de permanecer Cristo, su obra y aquellos que en fe hemos recibido su obra de gracia. Es doloroso lo que vivimos a diario. La obra del mal se ha ido magnificando. Nosotros pensamos que por servir a Dios no debemos ser lastimados en esta batalla. Y a veces nos preguntamos, ¿para qué seguir sirviendo si parece que en la batalla Satanás es más poderoso porque nos lastima? Satanás no es más poderoso, es más bulloso. Más poderoso es Cristo. Y aquellos que estamos en Cristo hemos recibido el poder no solo para resistir, sino para declarar la victoria de Cristo Jesús. Y aquí viene cómo nosotros hemos sido llamados en Cristo
para declarar su victoria. Nosotros hemos sido declarados en Cristo, donde estamos leyendo Apocalipsis capítulo 12, verso 10 y 12. Entonces oí una voz en medio del conflicto cuando fue echado. Entonces oí una voz del cielo que decía, verso 10, ahora ha venido a este mundo. ¿Qué es lo que ha venido? Salvación, no condenación. A este mundo secuestrado por Satanás ha venido el poder y el establecimiento del reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Hay poder y autoridad a través de la persona de Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusa delante de Dios de día y de noche. Y ellos, nosotros, estamos llamados a proclamar la victoria por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de nosotros. Hay victoria para todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Levántate en fe, levanta tu vista, sigue creyendo en Dios. Hay victoria en Jesucristo. No importa cuán bajo hayas caído, no importa el pecado que hayas cometido, hay perdón y restauración, pues al mundo vino la salvación. La salvación no es una obra, no es un proceso, la salvación es una persona y su nombre es Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Sigue creyendo, sigue confiando. Levántate, mira hacia arriba, celebra que en medio de esta batalla espiritual tú estás del lado correcto si estás del lado de Jesucristo. No importa cómo te sientas, puede ser que ahora te sientas derrotado. Tenemos muchos momentos así. Yo he cometido muchas veces el error de querer organizar mi vida y resolver situaciones que no están a mi alcance. Lo único que he hecho es desgastarme y recibir las burlas del diablo. Perder sueño, no comer bien, amargarme y tener sentimientos que son contrarios al propósito de Dios para nuestra vida. No es necesario. No es necesario. En esta batalla, todos aquellos que hemos recibido a Jesús, se nos ha garantizado de entrada que nosotros, a través de Cristo, somos más que vencedores. Y que aquel que nos acusa, el diablo y a quien el diablo utilice, han sido echados ya afuera. Y a su debido momento vendrá la destrucción. No que Dios se ha propuesto destruir a nadie. Vendrá la destrucción porque la paga del pecado es muerte. El pecado engendra muerte. El que obra mal va camino de muerte. Pero Dios no quiere que nadie vaya en camino de muerte y que muera. Dios quiere que nosotros volvamos los ojos y veamos a Cristo. Y aceptando a Cristo, por medio de Él, tengamos salvación y vida eterna. Nosotros tenemos el símbolo de nuestra victoria. Y el símbolo de nuestra victoria no es lo que estamos viviendo. El símbolo de nuestra victoria no es nuestra devoción. El símbolo de nuestra victoria no son nuestros sentimientos. El símbolo de nuestra victoria es la sangre del Cordero de Dios, que ha quitado nuestros pecados y nos ha declarado en Él que somos más que vencedores. Sí, hay un enemigo, sí. El mundo fue secuestrado por un enemigo, sí. Pero la buena noticia es que todos aquellos que hemos aceptado y creído en Cristo hemos recibido su perfecta libertad. Y en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Y el que está de parte nuestra es más poderoso que el enemigo, no porque lo decimos, sino porque ya lo demostró, pues Satanás fue destruido en la cruz del Calvario. Cree en fe, levanta tu vista al cielo,
Celebra la victoria de Jesucristo, pues esa victoria es tu victoria. Para ti no hay condenación ni acusación, pues en Cristo tú has sido libertado, has sido perdonado y has sido salvado. Y la sangre de Cristo sigue siendo poderosa, poderosa para librarnos de todas las artimañas del diablo. Sigamos avanzando, sigamos creyendo en fe. Desechemos las obras del diablo. No nos detengamos en lo que el diablo está haciendo aún contra nosotros. Vamos a fijarnos en lo que Cristo ha hecho y en lo que ha prometido. Muy pronto, el que venció en la cruz aparecerá en las nubes de los cielos y dará por concluida esta batalla, destruyendo al diablo y a aquellos que, haciéndole caso al diablo, porque hay personas que le hacen caso al diablo, siguen viviendo, practicando la maldad, siendo instrumento del diablo. Recordemos, Jesús con su sangre nos ha declarado que en Él somos más que vencedores. Vivamos en fe, sirvamos al Señor. Levanta la vista, levántate en fe, sigue confiando en Dios. Sigue declarando, yo soy vencedor porque Jesús es mi victoria. Lo que estoy viviendo pasará y lo que hemos recibido a través de Cristo permanecerá, pues lo que estamos en Cristo hemos de permanecer por siempre. Toda rebelión es destruida. Satanás se rebeló y parecía que iba a ganar y fue echado del cielo. Después engañó a Eva y tomó posesión de este mundo y parecía que iba a ganar la victoria. Y vino Cristo, Cada vez que Cristo interviene, la victoria está asegurada. En tu vida posiblemente lo que tú estás viendo es derrota. Si Jesús está, si le has invitado, también en tu vida comenzarás a ver la evidencia de la victoria de Cristo. Y podrás gozar de la obra perfecta de Jesucristo. Cree en Cristo, acéptale una vez más en tu corazón, suelta tu carga y en medio de esta batalla espiritual pon tu fe y tu confianza en Dios. Quiero bendecirte en esta hora, declarando para todos aquellos que creyendo en Cristo le han aceptado en fe, o si no lo has hecho, acepta a Jesús como Señor y Salvador. No temas al diablo ni a sus obras, no temas al diablo ni a sus obras. Pon tu confianza en Dios. La maldad y el pecado desaparecerá. Todo será destruido. Gloria a Dios. La aflicción que estás sintiendo ahora pasará. En fe comienza a celebrar esa victoria. Las circunstancias difíciles que estás viviendo ahora pasarán. ¿Cuántas veces me he visto encerrado en situaciones? Y al pasar el tiempo veo la mano poderosa de Dios. Y mirando hacia atrás digo, gracias a Dios por eso que pasó. Que en aquel momento lo vi como un problema y una aflicción, pero eso sencillamente me llevó a un empuje mayor y a depositar mi confianza y mi fe en Dios. Sigamos confiando, creyendo en Dios y esperando que su victoria sea devolver también nuestra victoria. Declaro la palabra del Señor que dice que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios tenga de ti misericordia. Y en medio de tu conflicto, de tu batalla, de la obra del diablo contra ti, ponga en tu mente y corazón paz, pues Él es príncipe de paz. Hay un vencedor, es Cristo. Él es tu Señor, Él es tu Salvador, Él está de tu lado, Él está a tu favor. Y Él te dice que su victoria hoy es tu victoria y en Él tú eres más que vencedor. Celebra la victoria de Cristo, pues esa victoria es tuya. Alaba su nombre, engrandécelo y adóralo con amor, pues Él merece nuestra adoración, porque su obra perfecta nos ha alcanzado para salvación. Que la gracia de Cristo te cubra y su presencia permanezca en ti, mientras celebra en tu vida la victoria de Jesucristo. Amén.